Hola, buenas noches. Vamos a dar inicio a esta segunda semana. Les doy la más cordial bienvenida al módulo 23. Estamos iniciando precisamente la segunda semana que corresponde al diseño de proyecto de solución. Buenas noches. Buenas noches. Antes que nada, vamos a retomar lo que se va a entregar esta semana con respecto a las instrucciones de la fase 3 y la fase 4. Como parte de la gestión y administración de proyectos cuyo propósito es planificar, organizar y llevar el control de las actividades y recursos que se requieren la ejecución de un proyecto en etapa de organización, es necesario definir qué acciones deben llevarse a cabo para cumplir las metas y objetivos propuestos. A esto se le llama plan de acción. Hemos de recordar que en la semana pasada hablábamos sobre la importancia de llevar un buen control y una buena organización. Precisamente en esta etapa vamos a organizar todos los recursos que vamos a requerir para poder hacer en nuestro plan de acción. Es importante mencionar que cada uno de los recursos que tenemos o vamos a emplear son importantes. Cada recurso que se... Ok, nada más para corroborar, ¿sí escuchan lo que estoy comentando? Como que, bueno, ahorita Ajá, como que salió un poquito, no escuchó lo último. ok, A ver si- ahorita retomo la parte esa, pero ahorita sí me escuchan bien. Sí, se escucha bien y se ve bien. Ok, No, muchísimas gracias. pues, Bueno, como les comentaba, estaba haciendo la alusión de lo que era la etapa de organización como, perdón, como una etapa fundamental para poder hacer un plan de acción. Parte de la fase 3 que vamos a estar elaborando esta semana se refiere a lo que son los recursos materiales, los recursos tecnológicos, los recursos humanos y los recursos financieros. Ok. Dice, llevar a cabo de manera adecuada esta etapa permitirá identificar todos los recursos que se requieren, reducir o eliminar la duplicidad de esfuerzos, así como identificar las responsabilidades de los involucrados. Deberás precisar qué actividades, tareas, recursos y procesos se requieren para la administración y gestión de tu proyecto. Hemos de ver que en la parte de las instrucciones de la fase 3 les muestra un pequeño recuadro que posteriormente vamos a ver que ustedes van a ocupar para poder rellenar esa información que solicita, en la que se divide en tres fases: las fases de las actividades previas, las actividades de desarrollo y las actividades de concreción. Cada una de esas fases tiene su importancia. Entonces, ¿qué producto es el que voy a entregar esta semana en la fase 3? Un documento que incluya la tabla de actividades, tareas y recursos, así como un diagrama de flujo de una de las fases, y el video en el que habla sobre planteamientos dados. Dice, atención, realiza una tabla en la que incluyas actividades, tareas, recursos. Los recursos que vamos a estar empleando son los recursos materiales, tecnológicos, financieros y humanos que se requieren para la implementación de tu proyecto. La primera fase a la que les comentabas, que son las actividades previas,
Es una buena preparación previa del proyecto, representa una alta probabilidad de éxito. Y hay 3 cuestionamientos fundamentales previos a la puesta en marcha del proyecto, lo que es un prediseño, la búsqueda de apoyos y recursos y una buena planificación. En la primera fase son todas las actividades que vamos a realizar mucho antes de poner en desarrollo todo lo que son las actividades. Por ejemplo, el decir, voy a realizar juntas con mis vecinos o con mi comunidad sobre mi tema de mi proyecto. Esa es una actividad previa, ¿sí? Voy a solicitar eh, recursos a lo que es la parte del gobierno. Entonces, es una actividad previa. Todo lo que tengamos que hacer o las actividades que tengamos que realizar antes de son las que se van a ocupar en la primera fase. En la segunda fase, que corresponde a las actividades de desarrollo, son las actividades que se llevarán a cabo durante el proyecto, las cuales ayudarán al cumplimiento de los objetivos y metas, que son las actividades que ustedes desarrollaron en la actividad pasada con respecto a lo que ustedes planteaban como metas y objetivos. Entonces, aquí todas las actividades que vamos a realizar es las que se requieran para poder cumplir esos objetivos y metas. Y nuestra tercera fase, que son las actividades de concreción, pues las actividades de cierre, son aquellas actividades que ayudarán a concretar y o finalizar el proyecto, llevando a cabo la meta o lo que se tiene proyectado, como por ejemplo, crear los programas de concientización, no sé, crear alguna actividad o crear una página web, todo lo que ya vaya a conllevar a la finalización de su proyecto, son todas las actividades que se van a poner en la tercera fase, que como bien dice, que son las actividades que llevaremos a la práctica, en la cual se intervendrá para lograr el propósito deseado. Ya son todas las actividades que tenemos ya planteadas para el desarrollo del proyecto. Todas estas etapas van a lograr que complementemos la meta que tenemos propuesto en nuestro propio proyecto. Este es un ejemplo o una imagen. Ahorita les voy a mostrar, de hecho, un ejemplo que yo realicé. Aquí se ve nada más una parte de la primera fase de actividades previas, que aquí tiene como actividad inicial invitar amigos y conocidos a formar parte del grupo. En mis tareas, hacer una presentación en PowerPoint para explicar el proceso. En los recursos materiales me pone 2 computadoras, paquete de Office, un proyector, un sistema de audio. En los recursos tecnológicos es todo lo que vayamos a emplear que pueda apoyarnos para los recursos materiales. Sí, como por ejemplo acá por internet. ¿Por qué? Porque voy a utilizar computadora. Redes sociales, estoy utilizando la herramienta tecnológica de computadora. Sistemas de gráficas, como por ejemplo Excel. Todo lo que es paquetería de Office también puede funcionar tanto en recursos materiales como recursos tecnológicos. Softwares, impresoras, recursos de video, son recursos tecnológicos. Ahora, recursos financieros. En esta etapa es muy importante saber que no tenemos que enfocarnos a una parte de que tengamos que diseñar un balance general en el que tengamos que poner, no, pues 2 computadoras, pues voy a ver si tienen procesador Core i3, Core i5 y cada una cuesta 20,000. No, si no saben más o menos o quieren poner estimados, adelante pueden poner estimados o pueden poner dinero, cuentas bancarias. ¿Sabe por qué? A lo mejor ustedes también están esperando recibir aportaciones voluntarias. De igual forma, aquí podemos ver opción de para hacer donativos, ponen desde 0 pesos porque lógicamente es lo que quieran aportar. Y los recursos humanos, que es una de las partes más importantes de todas las fases, estamos hablando de la gente que les va a apoyar. Si por ejemplo todavía no tienen diseñado o todavía no tienen en mente qué personas son las que realmente o qué perfiles son los que los van a apoyar, pueden poner como aquí muestran colaboradores del grupo, personal para invitar mediante las redes. Acá, por ejemplo, me ponen 13 personas, acá pusieron 3 administradores, 10 voluntarios. Si ustedes ya conocen, por ejemplo, de acuerdo a cada proyecto que están realizando, qué recurso humano con enfoque ya tienen diseñado, lo pueden aplicar, como por ejemplo, no sé, voy a necesitar psicólogos, voy a necesitar abogados, voy a necesitar docentes, voy a necesitar biólogos, dependiendo la índole de su proyecto o el hacer de su proyecto. ¿Alguna duda con respecto a esa tabla de actividades, que es la que vamos a estar entregando esta semana? No, profesor. Ok, muchísimas gracias. Ok, continuamos. Dice, la gestión de proyectos.
La gestión de proyectos se refiere a todas las actividades que se realizan para cumplir con un fin principal definido en un tiempo establecido utilizando recursos tanto humanos como materiales y para el cual se debe tener presupuestados los costos que se incurrirán. Una de las partes importantes igual para la gestión de proyectos, sabemos, es los recursos financieros. ¿Por qué? Si no tenemos bien planteados nuestros recursos financieros, lógicamente a nuestro proyecto no le podemos dar un buen seguimiento. Recordemos que las etapas de un proyecto tienen un ciclo de vida. ¿Esto qué quiere decir? Como podemos ver en la imagen que tenemos en la presentación, vemos en el ciclo de vida de un proyecto, tenemos lo que es la parte de análisis, diseño, porque tenemos que hacer un análisis del proyecto. Diseñamos lo que es realmente el proyecto. Desarrollamos todas las etapas que vayamos a utilizar en el proyecto. Implantamos el proyecto. En la parte de la explotación que se refiere a la evolución es hacia dónde nos queremos dirigir con el proyecto. La etapa de mantenimiento, que es la etapa de inversión, es aquí ver si realmente lo que estamos aplicando como recursos financieros son los suficientes para poder solventar el proyecto. ¿Por qué? ¿Qué sucede si en su etapa de mantenimiento ustedes no establecieron bien sus recursos financieros? Cuando lleguen a sus etapas de cronogramas de trabajo, van a tener problemas dado que no plantearon bien su información dentro del esquema financiero. Entonces aquí le tenemos que dar un seguimiento. Entonces, al hacer esto, esto se vuelve el ciclo de vida del proyecto. En un ciclo de vida de un proyecto, sabemos que tiene un inicio y tiene una etapa final. Es importante, dice, el objetivo principal de la gestión de proyectos es administrar, planificar, coordinar, dar seguimiento y control de todas las actividades y los recursos asignados para la ejecución del proyecto, de una forma que se pueda cumplir con el alcance del tiempo establecido y con los costos presupuestados. Como les comentaba, esta parte es muy importante ya que nosotros tenemos que establecer tiempos. Posteriormente, en la semana siguiente que viene, vamos a establecer ya sea lo que es un cronograma, un diagrama de Gantt. En ese cronograma o diagrama de Gantt, ustedes van a establecer los tiempos que van a requerir para poder hacer cada una de las fases que van precisamente a realizar esta semana. Por eso es muy importante que ustedes establezcan muy definidamente todas las etapas que van a utilizar, tanto sus actividades previas como las actividades de desarrollo y las actividades de concreción, para que esa tabla que ustedes van a presentar la van a trasladar a un cronograma de trabajo. Ahora, ¿qué características tiene la gestión de proyectos? Es cuantificable y terminable. La capacidad de producción o de prestación de un servicio. Tiene esa capacidad de, ya sea de producir o prestar un servicio. Siempre estamos orientados a resultados. Realmente todos los proyectos están orientados hacia un resultado. Otra de las etapas importantes es la singularidad. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los proyectos son simples. Sin embargo, vienen desde una idea muy básica y se vuelven algo muy complejo, dependiendo todo lo que vayamos elaborando. Por eso dice que también es de elaboración gradual, temporal y único. Como bien se mencionaba con anterioridad, los proyectos todos son únicos porque a pesar de que a lo mejor tengan un título parecido, cada idea que ustedes plasman dentro de cada proyecto son muy diferentes. Cada solución que brindan son muy distintas a las demás, a los demás sus compañeros. Y otra de las tres restricciones principales posibles es la de alteraciones, el alcance y el tiempo y el costo. Uno de los factores muy importantes que tiene un proyecto o puede tener una restricción es el alcance, ya que depende mucho de hacia dónde se quieran dirigir, es referente al tiempo y el costo, porque como bien se ha mencionado, tenemos proyectos que están destinados a realizarse a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Pero ¿de qué depende esto? De todos los factores, tanto internos como externos, que puedan afectar a nuestro proyecto. Por eso precisamente el generar un buen sistema, una buena planeación acompañado de una matriz de fortalezas y debilidades que es el análisis FODA, esto nos puede dar todos los caminos alternos para poder buscar soluciones, que es lo que también vamos a realizar en esta etapa, que es un método de la ruta crítica. Ahorita vamos a ver también a qué se refiere. Les voy a transmitir este video para que vean la importancia de los recursos materiales, financieros y humanos. Sin dudas, Chilpancingo Fiesta y Color es un proyecto en pro del rescate de nuestra general y en él cada una de las tareas a realizar para poder alcanzar los recursos necesarios son de suma importancia,
pues cada una de las tareas programadas nos lleva a alcanzar la siguiente y esta a la que sigue, y así hasta llegar a alcanzar el producto final del proyecto. Cada uno de los integrantes del equipo tiene que tener habilidades para realizar cada una de las tareas necesarias en este proyecto, pues uno nunca sabe en qué momento se requerirán de unas manos extras para no detener una tarea en proceso, así como conocimientos de planificación básica para que en caso dado se habilite para realizar actividades que se requieran con urgencia. Cada miembro del equipo tiene que tener siempre presente que para pertenecer a este proyecto debe de demostrar el compañerismo y la humildad para con sus compañeros y que es capaz de generar un ambiente de trabajo armonioso y unido. Es importante definir los recursos de cada tarea para evitar, en primer lugar, tener gastos económicos innecesarios al tener que realizar actividades que no son relevantes o que por una mala planeación se tengan que repetir. Segundo, evitar una plantilla de personal por encima de lo necesaria. Con esto podemos tener un mejor control de recursos humanos y a largo plazo mejores incentivos para cada miembro del equipo al final de cada logro alcanzado. Además de que teniendo bien definidos los recursos de cada tarea, podemos hacernos responsables propiamente como área definida de trabajo de cada uno de nuestros recursos materiales, financieros y humanos que nos corresponden, únicamente con el fin de evitar fugas no necesarias y brindar mejores resultados en cada actividad que nos corresponde. Ok, aquí pudimos ver la importancia que le dio este alumno. Precisamente lo tomé de parte de un estudiante que presentó su trabajo hace 2 módulos, porque define claramente la importancia que tienen todos los recursos dentro de un proyecto. Sabemos que cada recurso va de la mano, no hay un recurso mejor que otro, porque todos trabajan en conjunto. Si no establecemos bien nuestros recursos materiales, nuestros recursos financieros también no tendrían el buen sentir de un proyecto. Y de igual manera, si también no tenemos el recurso humano, todas las demás etapas igual no tendrían ese auge que necesitamos para poder llevarlo de la mano. Veíamos aquí la parte de la exposición, ¿no? Que pueden ver unas hormiguitas trabajando en conjunto. Todo esto nos da a ver que si uno falla, fallan todos. Parte de la colaboración, parte del recurso humano que está orientado hacia un mismo objetivo, nos va a dar la pauta de poder establecer con éxito nuestras metas. En una de las fases, bueno, en la parte de la fase 3, vamos a entregar lo que es un video. Y para que sepan, ustedes pueden emplear los recursos visuales que requieran, ya sea que puedan emplear imágenes, pueden realizar una presentación, pueden ocupar cualquier situación si no quieren aparecer en el video, que de hecho lo que se espera es que ustedes utilicen la creatividad igual, de igual manera, para poder solventar la actividad que le está solicitando la fase 3. Sin dudas, Les voy a mostrar el ejemplo que les comentaba. Hola, buenas tardes, Claudia. Sí, de hecho puedes realizar tu video en PowerPoint. Si te permite realizar la aplicación, un video con apoyo de una presentación, adelante. Comúnmente los videos los están realizando en plataformas ya sea como YouTube o también pueden aplicar la de Zoom. Pueden aplicar la que ustedes deseen mientras sea un recurso de video con apoyo de alguna presentación, adelante. Ese es un ejemplo de la tabla que se va a calificar esta semana. Vamos a ampliarlo. Aquí le muestro un ejemplo de la primera fase, que son las actividades previas. Esto es referente a un proyecto X que le está denominado o está enfocado hacia lo que es el acoso escolar. Entonces, en la columna izquierda donde están las actividades que le piden en la tabla que está en la fase 3, aquí van a colocar todas las actividades que van a realizar para poder concretar su proyecto. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, una de las actividades, actividad 1, es difundir la información en la sociedad y en el ámbito educativo del daño que está pasando y lo que está provocando. Entonces,
hacia esta orientación, ¿qué tareas voy a requerir? Por ejemplo, mi tarea 1.1, que es crear sitios de internet, páginas en Facebook, Instagram y grupos de WhatsApp entre la comunidad. Esto nos da una alusión de hacia dónde me quiero dirigir. Entonces, ¿qué es lo que voy a necesitar? Pues voy a necesitar una computadora, a lo mejor voy a necesitar un celular, una impresora y hojas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor voy a también a requerir imprimir. Y los recursos tecnológicos es todo lo que va a requerir: internet, softwares, sistemas de gestión, base de datos. ¿Por qué base de datos? Porque aquí voy a buscar todas las personas a las que yo me voy a querer dirigir. Por ejemplo, Facebook maneja base de datos, una base de datos inmensa. En Instagram de igual manera. WhatsApp, pues una de las desventajas que tendríamos al usar WhatsApp es que vamos a requerir números telefónicos de las personas. Entonces aquí tenemos que buscar métodos alternos en dado caso que no quieran pertenecer a un grupo, porque hemos de saber que hay personas que a lo mejor digan, no, pues no me gusta pasar mi número o no me gustan los grupos. Sin embargo, tenemos que buscar la manera de hacerlos concientizar del por qué o de la importancia que tiene de que pertenezcan a ese grupo de WhatsApp, para que puedan saber la información, para que estén al día, para que sepan sobre cómo resolver las cosas. Esa sería una de las técnicas, ¿no? Y en el recurso financiero, como bien les comentaba, ustedes pueden aplicar nada más dinero o en su caso pueden poner un estimado. Yo, por ejemplo, puse un estimado de 20,000 pesos y acá se lo pongo, son recursos estimados. Esta palabra me da una pauta, me da la pauta de saber que a lo mejor puede hacer más o puede hacer menos. Este recurso financiero, cuando uno llegue a una etapa ya de una resolución de proyecto o cuando quieras ya implementar un proyecto, hay una etapa que se llama precisamente estudio financiero, donde se elaboran todos los tipos de balance general, balance de estado de pérdidas y ganancias. Entonces ahí ya pueden ver y ahí van a definir, ahí sí, cada uno de los materiales con costos exactos, porque hay una parte que se llama costos y presupuestos. En esa parte es donde ustedes ya definen exactamente qué materiales van a requerir, exactamente qué precios tienen, ¿para qué? Para verificar cuánto es la inversión inicial, ¿sí? Entonces, hay una de las fórmulas que se manejan, ¿no? Que es inversión inicial menos inversión final, y esto nos da la pauta de saber si el proyecto fue viable. Entonces, pero eso se maneja ya en un estudio financiero, cosa que aquí no estamos viendo. Aquí solo vemos nada más la parte superflua, que son los recursos financieros, es estimados de lo que yo voy a requerir. Y adicional, como les comentaba, la parte importante de los recursos humanos. Si yo estoy hablando que necesito ocupar sitios de internet que a lo mejor yo no sepa crear porque no soy especialista en eso, aquí nos va a dar la pauta de algo que también tenemos que realizar en la fase 4, que es la división del trabajo, la importancia de otorgar y delegar responsabilidades. Es importante saber que ustedes como líderes de proyecto no pueden tener la carga absoluta de todo. Ya llega un momento en el que a lo mejor ustedes no dominan un tema y van a requerir de personas especialistas. Precisamente la división del trabajo está basada en la especialización, en la parte de que ustedes puedan otorgarles información a las otras personas para que puedan hacer tareas simples y ustedes a la vez vayan de la mano trabajando con ellos. Por eso se aplica aquí, por ejemplo, un técnico en informática. Ya puede ser un técnico o puede ser un licenciado. Depende también de cuánto le vayan a pagar, porque también podemos saber que a lo mejor lo puedan conseguir dentro de las personas que son colaboradores y que dentro de sus colaboradores hay alguna persona que domine las funciones de crear sitios, de tener en la mano las redes sociales. Entonces lo pueden aplicar de esa manera en el aspecto de que no tienen que invertir con un costo para pago. Y voy a necesitar a quién más, siempre al líder de proyecto. ¿Por qué? Porque el líder de proyecto es la persona que más sabe sobre el proyecto, precisamente porque él lo diseñó, yo lo diseñé. Entonces, ¿quién más puede saber sobre todos los requerimientos del proyecto? Yo mismo. Entonces, yo mismo soy el que realmente sé a quienes necesito. Lógicamente, en esta etapa no voy a poner mi nombre, sino voy a poner líder de proyecto, jefe de proyecto, gerente general, como se quieran poner, como se quieran denominar. La cuestión está que aquí aparezcan. La tarea, por ejemplo, 1.2 es pedir autorización en las instituciones educativas para hablar sobre el tema. Es una parte también previa a mi proyecto. ¿Por qué? Porque yo necesito pedir permiso para saber si las instituciones educativas, por ejemplo, a través de la SEP, me permiten ir a las escuelas a poder hablar con los alumnos y también con los maestros.
¿Por qué? Pues si no tengo el permiso, tengo que buscar los medios necesarios para poder acercarme a ellos. Entonces, en esta etapa, ¿qué voy a requerir? Esta actividad: cartulinas, folletos, plumones, colores, pegamento, lápices, lapiceros, proyector y extensión. Todo esto lo necesito para poder llegar a las instituciones a dar material. Por ejemplo, ¿y qué voy a requerir como recurso tecnológico? Memoria USB, un disco duro, sistemas, aplicaciones de internet, cámaras de video, porque a lo mejor yo quiero grabar lo que voy a decir. ¿Con qué fin? Con compartirlo en las redes sociales. Es decir, mire, yo hice una presentación, me estoy dirigiendo hacia todos los estudiantes de varias escuelas. Entonces, como recurso, a lo mejor voy a requerir 15,000 pesos, igual un recurso estimado. En mi recurso humano necesito, como siempre les comentaba, a mi líder de proyecto, a una licenciada en educación que me pueda apoyar para poder hablar con los alumnos de ciertos temas, a una psicopedagoga especializada en programación neurolingüística, porque son personas que saben sobre técnicas de cómo de mejorar, de intuir y de muchas situaciones que están especializadas. Entonces, posteriormente viene lo que es la fase 2, que es la actividades de desarrollo. En esta, tengo como actividad principal participar en las medidas para la disminución del acoso escolar y sus efectos negativos, promoviendo la participación de los interesados. ¿Por qué promuevo la participación de los interesados y no de solo un sector? Porque aquí yo quiero que participen todos, tanto estudiantes como docentes, como padres de familia, como instituciones gubernamentales. Quiero que todos conozcan mi información. Entonces, en la etapa de desarrollo, mi orientación está basada en que todos conozcan el auge de mi proyecto, qué es lo que yo espero, qué es lo que yo quiero y qué es lo que yo voy a transmitir. Entonces, en mi tarea 2.1 es subir a las redes sociales las causas y consecuencias del acoso escolar, y como materiales seguir ocupando una computadora, un celular, internet y lonas. En recursos tecnológicos, sistemas, bases de datos, software y cámara digital. Y si pueden darse cuenta, aquí ya le bajé el presupuesto. ¿Por qué le bajé mi presupuesto? Porque parte del material que ya tengo puesto aquí, ya lo pagué en esta parte. Entonces, ya no voy a utilizar más recursos. Por eso le pongo un recurso estimado en base a que ya se cuenta con material previamente evaluado. Y en mi recurso humano, seguiré ocupando a mi líder de proyecto, que ustedes son los más importantes dentro del proyecto. Colaboradores, porque aquí sí, ya espero que al momento de hablar con las personas haya gente que quiera unirse a mi proyecto. Eso es lo que yo espero, que gente se quiera unir a mi proyecto, que tenga esa misma hambre de poder acabar con, mejor, o erradicar el acoso escolar. No necesitar mi técnico en informática para que me siga ayudando con mis presentaciones. Mi tarea 2.2, que me va a ayudar a mis actividades de desarrollo, realizar campañas de concientización en todas las instituciones educativas. Esto me va a dar la pauta de lo que yo quiero realizar, ¿sí? Hacia dónde me quiero dirigir. ¿Y qué voy a necesitar para esa etapa? Igual, mi computadora, un celular, internet, sigo aplicando mis lonas. Mis lonas solo son de medios publicitarios. Entonces, ¿qué voy a requerir como recurso tecnológico? Mis aplicaciones de internet, un proyector, mi computadora, porque pues yo quiero llegar con mi presentación digital. Puede ser digital porque a lo mejor llegas a una escuela y se te hace más sencillo para pasárselas a los alumnos, pero siempre tenemos que tener en cuenta pues, que por cuestiones de como de un análisis FODA, qué amenazas puede haber que a lo mejor pues, en su momento llegan a una institución o una escuela o al lugar donde estén con su público objetivo y de repente no haya luz o haya algo que afecte a toda esta parte tecnológica, tienen que tener algo de resguardo o como le dicen por ahí, un colchón. ¿Esto para qué? Porque si, por ejemplo, a lo mejor me falló todo lo que yo tenía planeado, no me vaya a cerrar y me ponga nervioso y diga, ¿y ahora qué hago? A capela. Agarro, saco mis cartulinas a la antigüita, hago mis bosquejos y vamos, ya tengo mi presentación. ¿Y qué voy a hacer? A darles la información, pero siempre mostrando esa seguridad que quiero darles a mi público objetivo. Y como recurso, también volví a emplear 5,000 porque ya tengo varias cosas que ya había comprado con anterioridad en la fase anterior. Entonces, de igual mi recurso humano, consideramos al líder del proyecto, los colaboradores, pero aquí ya agregué uno más, a un abogado. ¿Por qué? Porque hemos de saber que el acoso escolar es algo que está penado. Entonces, ¿quién más puede saber sobre acoso escolar? Es un abogado, ¿sí?
un licenciado en leyes, que nos pueda orientar de las causas y los efectos que puede tener tanto a la persona como a la persona que a lo mejor nos está haciendo. Con esto podemos concientizar a las personas de no realizar ese tipo de actos. Voy a finalizar esta sesión y me vuelvo a conectar porque ya me salió el aviso y seguimos con el tema, por favor.